hace 3 domingos empezamos un estudio corto acerca de los tipos de personas que asisten a una iglesia cristiana. Y Pablo, en el libro de Efesios, que es el pasaje que estamos estudiando, Efesios capítulo 4, lo vamos en un momento a leer. Pablo escribe una carta a la iglesia de Éfeso y es explícito en que lo que allí está escrito tiene como destinatario únicamente las personas de la iglesia de Éfeso. No incluye los que están fuera de la iglesia. Y dentro de su carta, entonces Pablo menciona tres tipos de creyentes, o 3 tipos de personas mejor, que asisten a la iglesia. Leamos el pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. En los primeros versículos, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, Pablo está escribiendo a los que yo he llamado son los que no tienen a Cristo en el corazón. Y muchos están en la iglesia, muchos asisten a una iglesia, pero no todos los que asisten a la iglesia son cristianos nacidos de nuevo. Y Pablo aquí lo explica. Solamente quiero mencionarle los puntos que estudiamos. Y dijimos que una descripción del hombre y la mujer que están sin Cristo es, primero, que tiene una mente vana. Pablo habla de la vanidad de la mente y se explica la vanidad en este contexto traducido del griego como todo lo que se refiere a las cosas inútiles con relación a Dios. El hombre sin Cristo es aquel que practica tantas cosas que no tienen una utilidad en el corazón de Dios. Número 2, dice el versículo 18 que tiene el entendimiento entenebrecido. Es decir, déjeme decirlo de esta manera, que no ven más allá de sus narices, es lo que dice Pablo, porque no consideran el mal como la Biblia lo considera, sino que
pueden practicar el mal y aunque lo practiquen, no produce nada en su corazón. Número 3, dice que están ajenos a la vida de Dios. La palabra ajeno aquí es algo que significa a otra persona. Y si naturalmente no pertenece a Dios, pues entonces pertenece al diablo, porque no hay más, no hay otra persona a la que el alma del ser humano pueda pertenecer. Y Pablo aquí en el versículo 18 dice que están ajenos a la vida de Dios y luego dice ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y les decía que la ignorancia es voluntaria, uno aprende porque quiere, ¿cierto? Porque es mi deseo. El que toma la Biblia, lee la Biblia y quiere entender la Biblia y entonces quiere aplicarla, lo hace voluntariamente. Pues creo que en ningún lugar del mundo existe un país que en su constitución política obligue a sus ciudadanos a obedecer la Biblia. Esto es una acción voluntaria, cada quien lo hace con la voluntad de su corazón. Y está ajeno a la vida de Dios entonces porque hay ignorancia de la palabra de Dios en su corazón. Número 4, el hombre sin Cristo es una persona sin sensibilidad. Sensibilidad significa dejar de sentir dolor. Y Pablo compara la acción de la sensibilidad en el cuerpo humano con la acción de la sensibilidad en el corazón del hombre por el pecado. Y les decía, estamos en una sociedad en la que el pecado se ha convertido en algo natural, en algo común. Hace 50 años nuestros padres y mucho más atrás nuestros abuelos no se iban a vivir con su pareja si no se casaban. Hoy es raro casarse. Hoy no es común casarse. Si yo me caso, es extraño, ¿cierto? Vivir en unión libre, que la Biblia lo llama adulterio o fornicación, es normal, aunque la Biblia lo considere un pecado. Les decía que hace unos años el homosexualismo era algo escondido, algo que no veíamos. Y quizá veíamos a algún homosexual en la calle y nos alarmábamos, ¿cierto? Pero ahora es una cosa tan normal, tan común, y es tan común que aún la ley protege este pecado, pero la Biblia dice que es un pecado. Y entonces nos condenan por este pecado, porque el mundo sin Cristo es insensible al pecado. Entonces el pecado se ha convertido en un estilo de vida normal. Y muchos de los que vienen a la iglesia tienen este estilo de vida. Por lo tanto, Pablo en este pasaje y la Biblia en muchos otros dice que este tipo de personas, aunque quieran llamarse cristianos, realmente no lo son. El segundo tipo de personas que vimos que asisten a una iglesia están en el versículo 20 hasta el versículo 23 y son los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Y lo primero que dijimos era que el verdadero cristiano tiene a Cristo como su pastor y maestro. Pablo dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Qué no han aprendido de Cristo? A tener una vida de pecado, una vida vana, una vida sin sensibilidad. Porque quien enseñó la salvación y la santidad fue Cristo. Y Pablo dice aquí, ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿De quiénes lo aprendieron? Su maestro, Cristo, no practicaba tales cosas. Número 2, el creyente verdadero escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Mire, la Biblia es el libro más leído a nivel mundial, pero es el libro menos practicado. Muchos la leen, muchos leen la Biblia. Y les decía, muchos tienen una linda Biblia en la sala de su casa abierta en cualquiera de los salmos. Un clásico, el Salmo 91, el Salmo 23. Pero ni siquiera se han detenido a estudiar lo que esos salmos significan para colocarlos en práctica. Y déjeme decirle que de nada sirve. Algunos utilizan la Biblia como un amuleto,
pues la Biblia sin una vida práctica de nada sirve. La Biblia es necesario escucharla y ponerla en práctica. Número 3. El creyente verdadero tiene como eje de enseñanza a Jesucristo. Y estamos en un tiempo en el que las falsas doctrinas han proliferado. Y entonces parece que es más fácil tocar las emociones de las personas que tocar la razón de las personas para arrepentimiento. Y si trajéramos un predicador aquí para que haga milagros y hable sobre promesas y venda milagros, mucha gente quizá vendría, porque a la gente le gusta que le alimenten las emociones. O si traemos a alguien que profetice, esto se llena, porque a la gente le gusta que le adivinen el futuro. Pero si predicamos la palabra de Dios y le decimos a la gente, es que si usted no se arrepiente y sigue viviendo una vida de pecado, se va a ir al infierno, porque es lo que la Biblia dice. Esa palabra no agrada, ¿cierto? El creyente verdadero escucha y pone en práctica la Biblia. El creyente verdadero también tiene como eje de enseñanza a Jesucristo. Jesucristo y su palabra son la única verdad absoluta. Y esto lo creemos por la fe y por la gracia del Espíritu Santo que nos permite entender su palabra. Luego Pablo hace una recomendación acerca de cómo ser un cristiano verdadero. Y dice, lo primero, hay que despojarse del viejo hombre. Despojarse significa quitarse una ropa sucia y vieja y colocarse una nueva ropa. Así que Pablo habla de dejar un estilo de vida antiguo, viejo, de pecado, y vestirse de un hombre nuevo. Y dice el pasaje que es según Dios, que el modelo es Dios. Número 2, la segunda recomendación es renovar el espíritu de la mente. Está en el versículo 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es necesario cambiar la forma de pensar. El creyente no puede pensar como el hombre sin Cristo. Tiene que pensar diferente. Y si piensa diferente, vive diferente. Romanos 12 dice que transformemos nuestro entendimiento. Hay que generarse un cambio. El hombre nuevo, el hombre según Dios, ha sido transformado en su mente, en su entendimiento. Y por eso aborrece el pecado. Por eso se duele cuando peca. Por eso tiene un estilo de vida diferente. Por eso habla diferente. Por eso piensa diferente. Y número 3, la recomendación número 3 es vestirse del nuevo hombre. Hace 8 días empezamos a ver el tercer tipo de persona que asiste a una iglesia. Y yo lo he llamado el cristiano sin Cristo. Hace quizá unos 12 o 15 años para acá, debido al consumismo de nuestra sociedad, empezó a crearse algo que lo hemos llamado en el comercio las réplicas, ¿cierto? Y entonces hay un producto original, pero también hay un producto que es una réplica que a primera vista parece igual al original. Entonces usted va al mercado a comprar unas zapatillas y le dicen, mire, estas zapatillas son originales, valen, no sé, 300,000 pesos, pero estas son unas AAA. Eso ya significa que no son originales, pero que son muy parecidas a las originales, ¿cierto? Y usted las mira y si no sabe de zapatos, créame que le van a parecer iguales. Un día, Gustavo, que es comerciante y vende de todo, dijo, voy a vender zapatos. Entonces yo le encargué unas zapatillas. Se demoró en traerlas y cuando llegó con las zapatillas me las mostró. Las zapatillas no eran originales. Y yo de zapatos originales no tengo ni idea. Usted me pone unos originales y unos que son falsos, yo no tengo ni idea cuál es el original y cuál no. Y entonces me dijo, mire Juancho, yo le traje los zapatos, pero tengo mucha vergüenza de vendérselos porque son una muy mala réplica del original. Y entonces sacó los zapatos y me los mostró. A mí me gustaron, yo los vi normales.
Además que eran económicos dentro de mi presupuesto, no le vi ningún problema. A mí me da igual ponerme unos zapatos de 50,000 que ponerme unos de 200,000. Igual sirven para lo mismo. Y entonces dijo, no se los voy a vender. No, yo tengo mucha vergüenza con usted. Y volvió y los metió en el baúl de la moto y se fue. Y yo, se llevó los zapaticos. A los meses se los vi a otro muchacho de la iglesia. Y a mí me gustaron y dije, yo me los hubiera puesto. Y después le dije, ¿por qué no me los vendió? Me dijo, porque no eran originales. Y yo de eso no tengo ni idea. Y se han empezado en nuestra sociedad a crear productos que no son originales, pero que son físicamente una fiel copia del original, ¿cierto? Y mire que en la iglesia sucede lo mismo. Hay algunos que asisten a la iglesia que parecen una fiel copia de un creyente verdadero. Y yo les digo, lo he llamado un cristiano sin Cristo. Hay creyentes verdaderos, pero hay cristianos que no tienen a Cristo, que parecen una fiel copia de uno original. Y Pablo los describe aquí en este pasaje. Versículo 25. Hablamos hace 8 días de que Pablo empieza a mencionar aquí una serie de pecados que con tan solo el cometer uno de ellos ya somos condenados. Por eso son cristianos que no tienen a Cristo. Y el primero está en el versículo 25. Y Pablo dice, desechen la mentira, hablen la verdad. Y la mentira, dijimos, se convierte en algunos en un estilo de vida, en una práctica de vida. La mentira a veces es la mejor solución para salir de los problemas. Dijimos que hablar la verdad tiene algunas implicaciones, se las voy a mencionar porque ya las estudiamos. Primero, librarnos del infierno, está en Apocalipsis 21:8. Número 2, es una prueba del nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo, pues como es según Dios y tiene la mente de Cristo, pues no miente. Primera Juan 1:6. La verdad es una práctica de vida. Número 4, la verdad debe ser uno de los ejes de nuestro pensamiento. Para mentir hay que pensar, pero para decir la verdad también hay que pensar. Y número 5, decir la verdad implica predicar la veracidad de la Biblia. Y les decía que aquellos que predican una serie de doctrinas que no son bíblicas son mentirosos. Y como son mentirosos, son engañadores. Y pues la Biblia dice que los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. Luego hablamos del control de la ira. Y Pablo dice aquí, airaos, pero no pequéis. Eso significa que tener ira no es pecado. Y Pablo en este pasaje, o los comentaristas con relación a este pasaje, explican la ira desde 2 puntos de vista. Uno, es aquel que tiene una muestra efusiva de su ira, ¿cierto? Aquel que explota en el momento y esa explosión puede llevarle a cometer graves errores. Pueden matar a una persona, pueden hacer ciertos tipos de situaciones y en 10 o 15 minutos ya se ha pasado todo y ya está calmado. Y el segundo tipo de ira es aquel que no explota, pero que lo manifiesta en su interior, en su corazón. Y Pablo habla de los 2 tipos de ira. Aírese, pero no peque. Es decir, si le da ira y manifiesta su ira, cuidado con esas manifestaciones de la ira, contrólelas. Órele a Dios para que le dé control. Y luego dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si usted de las otras personas, mire, no deje que se acabe el día y que esa situación que está en su corazón continúe allí. Pablo dice que esto da lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Número 3, y creo que ahí fue donde quedamos. Hablamos del uso inapropiado del trabajo. Versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y les decía, Pablo únicamente aquí nos está refiriendo al ladrón nocturno, al que está en la madrugada merodeando por la cuadra de su barrio, mirando quién dejó la ventana abierta para cómo entrar a esa casa y robar. Sino que hay otras muchas manifestaciones del hurto que muchos de los que están en la iglesia los cometen. Hablamos de Proverbios 11:1, prestar servicios sin calidad. Y pensamos en el tendero que altera la balanza, ¿cierto? Número 2, el pago austero a los empleados, el no pagarles los derechos y la seguridad social. Eso está en Santiago 5:4, lo leímos. Y entonces aquel jefe que es tacaño en pagar lo que es justo a sus empleados, pues es un ladrón. Así venga a la iglesia, es lo que la Biblia en ese pasaje enseña. Algunos hacen, lo llamo yo, peripecias contables para no pagar todo lo que deben pagar. Algunos arreglan la declaración de renta para no pagar lo que tienen que pagar. Eso es robar. La Biblia enseña que eso es robar. Mire, no trabajar el tiempo convenido. Usted va y lo contratan y le dicen, bueno, usted entra a las 6 y sale a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Pero en el curso del día, en su trabajo, usted se ausenta de su trabajo sin pedir permiso. O cambia las actividades que está haciendo en su trabajo. Eso es robar. Eso lo enseña la palabra de Dios, Colosenses 3:22. Leamos ese pasaje. Aunque ya lo leímos, pero leámoslo. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Es decir, no trabaje únicamente cuando tenga el jefe encima, sino trabaje siempre aunque no tenga jefe encima. Porque si usted no trabaja con la misma calidad y cumpliendo lo que se comprometió a hacer, pues está robando a su jefe. Así su jefe lo robe a usted con el salario. Dijimos también que el no pagar las deudas, el no pagar los servicios públicos, el no pagar el arriendo, el pedir prestado y no pagar esos préstamos, eso es robar. Es robar porque usted va a la empresa de servicios públicos y hace un contrato y lo firma, ¿cierto? Y entonces a usted le cobran mensualmente su gasto de agua, de luz, y puede ser un gasto injusto, pero usted se comprometió a pagarlo, entonces debe pagarlo. El creyente, el hombre que tiene a Cristo en su corazón, debe pagar su arriendo. Si no, pues entonces no es un cristiano verdadero, como enseña este pasaje. Creo que esto es duro, ¿no? La recomendación que da Pablo acá es: no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir. Y la palabra trabajar con las manos es copiado en el griego, que significa aplicar un esfuerzo y fatigarse, algo que me cueste. Eso es trabajar. Eso en realidad es trabajar. Y el fin del trabajo es, primero, para compartir con el que tiene necesidad. Usted tiene que, les decía, aprendí un principio de Ruth, es sacar después del diezmo una parte de su salario o de lo que puede para compartirlo con otro. Y podríamos ayudarle al hermano que no puede pagar el servicio público este mes, ¿cierto? Y entonces si él no lo paga porque no tiene con qué, se estaría convirtiendo en ladrón. Pero yo que tengo que compartirle, puedo salvar la vida de ese hermano y ayudarle a ser un cristiano fiel. Y hoy vamos a hablar del uso inadecuado de la lengua. Versículo 29 dice: ninguna, y subraya esa palabra en su Biblia si tiene con qué hacerlo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hace como unos 15 o 20 días, Daniel nos enseñó, nos dio una charla supremamente puntual del uso de la lengua. Increíble. Si usted quiere verla, pues está en YouTube, puede consultarlo ahí en nuestros canales. Pero con referencia a la lengua, primero tengo que el creyente verdadero, que la forma de hablar del creyente verdadero evidencia el nuevo nacimiento. Jesús dijo en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en su corazón es lo que usted manifiesta, es lo que usted habla, es lo que es. Si el Espíritu Santo de Dios, si el Señor Jesucristo mora en su corazón, pues entonces ¿qué es lo que usted va a hablar? Cosas buenas, cosas de bendición, cosas de edificación. Y miren, el tema de la forma de hablar en muchas personas es complicado corregirlo. Y algunos han adoptado un estilo de vida, de hablar que en mi concepto es ofensivo y detestable. Algunos hablan y para hablar tienen obligatoriamente que en su léxico tener vulgaridades. No sé si han escuchado ese tipo de personas. Y entonces siempre que hablan con vulgaridades. Y ya ellos son, no sé, como inconscientes de que lo están haciendo porque esa es su práctica de vida. Y cuando se refieren a un amigo o a nosotros, nos tratan mal, como si fuéramos homosexuales. Y nosotros, la vida nos pasa y no nos damos cuenta y no nos hacemos respetar. A mí me ofende en gran manera. Y cuando me dicen así, yo le digo, por favor respéteme, porque yo a usted lo respeto. Porque tenemos que hablar de forma diferente. Nosotros los creyentes tenemos que hablar de forma diferente. Cuando usted vaya a cualquier lugar, mire, yo normalmente nunca digo que soy cristiano. Y cuando entré a la universidad, entré a las clases y empecé a ir y nunca dije que era cristiano. Jamás. Y un día una compañerita se acercó y me dijo, Juan, yo quiero hacerte una pregunta. Y, sí, señora, claro, dígame. A mí me parece que usted es cristiano. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted no dice vulgaridades, usted habla diferente, aunque estemos entre amigos, entre compañeros de trabajo. Nunca usted habla con vulgaridades. Y número dos, porque usted se refiere a las mujeres de una forma diferente a la que todos lo hacen. Entonces yo le dije, sí, yo soy cristiano, nací en un hogar cristiano y soy cristiano, y la invité a mi iglesia. Nuestra forma de hablar definitivamente muestra quiénes somos. Mire, Pedro un día, cuando Jesús iba a ser crucificado, quiso parecerse a la gente del mundo y le fue difícil. Y entonces alguien se acercó y le dijo, a mí me parece que usted andaba con Jesús, porque lo escucharon hablar y hablaba como Jesús. Es que usted habla como Él. Y entonces, como hablaba cristiano, hablaba al estilo de Jesús, Pedro dijo, uy, la estoy embarrando. No, yo no andaba con Él. Y empezó a maldecir, dice la Biblia. Cambió su forma de hablar, porque nuestra forma de hablar califica si somos en realidad creyentes o no. ¿Cómo se corrige la forma de hablar? Primero, si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces hay que curar la raíz del problema, que es el corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él sale lo bueno y lo malo que hay en usted. Entonces, guarde su corazón. Y el Salmo 119:9, el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Y se responde el salmista, dice, fácil, con guardar la palabra. Vaya que la solución está acá. ¿Quiere empezar a hablar como un cristiano verdadero? Lea la Biblia.
y aplíquela. Porque aquí está la forma de las sanas palabras. Porque la Biblia cambia nuestra manera de pensar. Y si nuestro corazón y nuestra forma de pensar son transformados, entonces nuestra manera de hablar va a ser transformada. ¿De qué habla un cristiano? Miren, Santiago capítulo 3, versículo 10. Santiago capítulo 3, versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Daniel tenía un amigo, y cuando el amigo de Daniel llegaba acá a la casa, era todo un señor, hablaba muy bien. Doña Elena, ¿cómo está? Don Diógenes, ¿cómo está? Y él es muy amable, ¿y cómo les ha ido? ¿Y cómo está su salud? Y nunca le escuchamos dentro de la casa de él vulgaridades. Y un día golpeó a la puerta y nadie le abrió. Y entonces, bueno, no sé, en algún lugar estaba mi mamá y salió a abrir, y cuando salió a abrir estaba hablando por teléfono y estaba hablando de una forma muy vulgar, como es su estilo de vida de hacerlo normal. Entonces mi mamá abrió la puerta, y cuando mi mamá abrió la puerta, este joven se quedó asustado. Y mi mamá le dice: yo no pensaba que usted hablaba de esa manera, joven. Aquí Santiago está diciendo: no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No imite al creyente, no sea una fiel réplica, sea un creyente legítimo, aquel que habla bien, que habla de la forma correcta, que habla de una manera sana. El creyente habla para edificar, no para destruir. Aquí dice en Santiago que de una misma boca proceden bendición y maldición. Pues hablemos de bendición. Número 2, la lengua del cristiano habla cosas buenas. El mismo pasaje que estamos estudiando de Efesios, ese versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Habla cosas buenas. Pero luego dice: para la necesaria edificación. Habla cosas para edificar. Y no necesariamente quiere decir que usted parezca, déjeme decirlo así, un aleluya, que está hablando todo el tiempo de una forma fanática de Cristo, de la iglesia y de la Biblia, porque pues esto en realidad no le agrada a la gente, sino que más bien los espanta. Pero sí que lo que usted hable sea de edificación, que cuando usted llegue la gente no diga: ay, ya llegó este, qué pereza, vámonos, sino que diga: no, espere que él dice cosas interesantes, espere que él nos enseña, que sea usted el que le consulten las cosas. Venga, porque ¿cómo hago esto? ¿De qué manera lo hago? Y usted puede decirle: sí, mire, de esta forma la Biblia dice que actuemos así, que no sé qué. Bueno, de edificación, dice el pasaje. Y luego dice: a fin de dar gracia a los oyentes. Hay un predicador que a mí me encanta escucharlo. A mí me gusta escuchar las personas que tienen un léxico con palabras diferentes y eso. El mío no lo es, porque a veces uno no puede hablar tan adornado para que la gente lo entienda. Pero me encanta escuchar ese tipo de personas. Y escucho las predicaciones del doctor Miguel Núñez y me fascinan porque, aparte de ser pastor, él es médico. Y tiene unas conferencias sobre la conducta humana, sobre el tema del homosexualismo y el lesbianismo.
y lo explica desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva científica para enseñar que la Biblia y la ciencia coinciden en las mismas cosas. Y es demasiado interesante, tiene un discurso como el de Apolos. Entonces uno se sienta a escucharlo y es riquísimo escucharlo hablar, es edificado. Esa es la forma de hablar. Y luego dice, y da gracia a los oyentes, le agrada a la gente. Lo siguiente que Pablo sigue diciendo en este pasaje acerca de una descripción del cristiano que no tiene a Cristo, es que tiene un desinterés por la salvación. Versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 1, el versículo 13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la marca que usted dice que es un creyente original, no una réplica del original. Y Pablo dice acá, con muchas de las conductas que ustedes están haciendo, le dice a esta iglesia, están contristando al Espíritu Santo. Están provocando dolor en el corazón del Espíritu Santo. Jesús, un día los discípulos le preguntan, Juan capítulo 14, Señor, usted se va a ir y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién nos quedamos? Jesús les dice, no se preocupen que vendrá otro consolador después de mí y estará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, se refería al Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces ofendemos al Espíritu Santo con nuestra forma de hablar, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir. El creyente verdadero no puede contristar al Espíritu Santo, tiene que agradarlo, pues fuimos creados para eso. Dios nos escogió desde antes de la fundación, dice Efesios 2, para las buenas obras, para las buenas cosas, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas cosas que a Él le agradan y que probablemente al mundo le desagradan, le incomodan, porque ser cristiano no es fácil. Ser cristiano resulta en tener que luchar contra el pecado, que es en muchas ocasiones atractivo. Entonces al hombre sin Cristo no le gusta luchar, es más fácil pecar que no hacerlo. Hay un desinterés, sin duda, entonces, en el hombre por la salvación. Si peco y no me importa lo que sienta Dios y el Espíritu Santo, pues no me importa la salvación, así de sencillo. El cristiano verdadero hace todo lo que hacemos para ser salvos. ¿Usted por qué está esta noche acá? Si ha nacido de nuevo y es un creyente fiel, ¿a qué viene a la iglesia? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué ora? ¿Por qué canta? ¿Por qué vive diferente? ¿Por qué todo esto? Porque queremos salvarnos, queremos la salvación, queremos ir al cielo algún día. Si no, entonces nada tendría sentido, ¿cierto? Por eso hacemos todo esto. Ese es el único fin por el cual quizás estamos esta noche acá. Pero a veces ese fin no le interesa al hombre y contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 31, Pablo habla sobre unas conductas que son contrarias al amor de Cristo y que son muy comunes en las personas. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La primera es la palabra amargura. La palabra amargura viene del griego prikaino, que significa un fuerte sentido con relación a lo que percibe el olfato o el gusto. Qué incómodos son los malos olores y los malos sabores, ¿cierto?
Qué agradables son los buenos olores y los buenos sabores. Pablo está diciendo que el que tiene amargura en su corazón es aquel que siempre percibe los malos olores y los malos sabores, es decir, que nada le gusta. Nada le gusta. Mire, no le gusta nada ni le gusta a nadie. Y entonces él hace sol y bueno, uno tiene derecho a quejarse del calor, ¿cierto? Pero todos los días se está quejando del calor y no le gusta. Y hace frío y tampoco le gusta. Se queja de las personas. No, pero es que el pastor, pero es que el líder, pero es que el vecino, pero es que mi esposo, pero es que nadie le gusta. Y uno en realidad lo que quiere es huir de esas personas, alejarse, porque son demasiado incómodas, ¿cierto? Y Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura. Es decir, mire las cosas buenas de la vida. Mire que hay cosas buenas. Hace un calor tremendo, pero déjeme decirle que cuando Dios creó el clima, el calor, allá en Génesis capítulo 1, después de que lo creó, dice el pasaje, escribe Moisés, dice, y vio Dios que era bueno. Lo evaluó y dijo, es necesario este calor, es necesario este frío. Y aunque a usted no le guste, Dios vio que era bueno. Pues hay que agradecer por eso, en vez de quejarnos. Amén. Y Pablo dice entonces, quítese de vosotros toda amargura. La amargura es una característica del hombre sin Cristo. Mire, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, nada les gusta, todo, y mira que todo lo manifiestan, lo que no les gusta lo manifiestan. Y aquí Pablo en Romanos está haciendo una descripción del hombre sin Cristo. Y cuando llega al versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. La persona amargada es una persona que no tiene gratitud. ¿Y sabe qué es lo peor? El que tiene amargura en su corazón contamina a otros con sus conceptos de amargura. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 del versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos dice, el escritor de Hebreos escribe y dice, mire bien, analice, deténgase y evalúe la situación. Y mire si hay algunos por ahí que tienen amargura en su corazón y mejor huya, porque le pueden contaminar. Y si le contaminan, se va a condenar, porque la amargura lleva al hombre y a la mujer al infierno. Bueno, alguna vez leí que la amargura en el corazón incluso puede conllevar a las personas a sufrir problemas físicos, enfermedades físicas, tan crueles como el SIDA o como el cáncer. Ese es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Luego Pablo habla del enojo y de la ira. Ya hablamos del enojo y de la ira, ¿cierto? Entonces no lo voy a describir ahí. Luego dice, quítese de vosotros también toda gritería y maledicencia. Dos términos que se refieren nuevamente a la forma de hablar. La maledicencia es maldecir todo el tiempo, nada le agrada. Incluye la blasfemia, las falsas acusaciones, el chisme y toda clase de palabra injusta, dice el diccionario bíblico.
Pero también Pablo dice, y la gritería. Y cuando yo leí ese pasaje, me van a perdonar las hermanitas, pensé en las mujeres y pensé en aquella vecina que no le importa salir a la calle a armar una gritería. Y entonces todo el vecindario se entera que peleó con su esposo, todo el vecindario se entera que pelea con sus hijos. Y esa señora es una gritona. Eso es gritería, eso es lo que refiere acá. O aquella mamá que es llamada cantaletosa, la que da todo el tiempo cantaleta, ¿cierto? A grito, que vaya, que traiga, que mire, que ponga. No es la forma correcta, no es la forma bíblica de arreglar los problemas y las situaciones. Y parece que en la iglesia de Éfeso habían este tipo de personas imprudentes que no daban testimonio de la verdad. Y Pablo dice, quítense de ustedes esas prácticas de andar gritando por ahí sin control, de andar maldiciendo, porque ustedes van a la iglesia y dicen que son cristianos, pero luego salen y dan ese testimonio. Y entonces le dicen a uno, ¿es que usted no es que va a la iglesia? La gente piensa que porque entramos a la iglesia, todos los que entran a la iglesia ya son santos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y sigue Pablo diciendo también, quítese de vosotros toda malicia. Y el diccionario bíblico describe malicia como un odio congelado, algo que está ahí en su corazón, que no se derrite y que permanece ahí y que alimenta su existencia, es lo que dice el diccionario. La malicia es una indicación de la ausencia de todas las cosas buenas que deben existir en el corazón de un creyente verdadero. Y Pablo dice, mire, dice aquí, y toda malicia, es decir que la malicia, que hay como muchas categorías de malicia. Y yo encontré dos que le puedo compartir esta noche, en dos sentidos. Una es la malicia temporal. Y esta es la que tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos y los actos que estos pensamientos y sentimientos producen. Mateo capítulo 7, el versículo 21. Marcos, perdón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, esto es malicia, de dentro salen y contaminan al hombre. La malicia también está en la forma de hablar, en las conversaciones. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uy, eso sí que hay mucho, ¿cierto? Las malas conversaciones. A veces uno está en el trabajo y si sucede que los que están con uno ahí en el momento son hombres, los hombres empiezan a hablar temas de inmoralidad sexual y son conversaciones pesadas. Y yo le digo al Señor, gracias Señor, porque los que trabajan aquí cerquita mío, a mi alrededor, todas son mujeres. El único hombre es mi jefe y yo. Y mi jefe pues está en su oficina allá y yo estoy con compañeras, con mujeres. Y ellas son un poco más prudentes en sus conversaciones, sin dejar de decir que hay mujeres que también practican ese tipo de conversaciones. Pero es una malicia moral las conversaciones, los malos deseos, los malos pensamientos, los malos sentimientos. Y el tema de la moralidad en el hombre le califica definitivamente. Y creo que aún los cristianos
tenemos que luchar con los temas morales, ¿cierto? Ese es uno de los problemas más, o de las herramientas más utilizadas por Satanás para hacer caer al creyente, la parte moral. Pero también la malicia está en un sentido pernicioso y dañino. Y se refiere básicamente a la satisfacción de los deseos en exceso. Miren este pasaje, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 10 al 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Una recomendación que le da Pablo a Tito, y le dice: mi hijo, usted está en Creta, y esa gente allá son súper mentirosos, siempre mentirosos. Y este término es durísimo: malas bestias, glotones y ociosos. Es decir, que en un sentido exagerado practicaban el pecado. El hombre sin Cristo, decíamos al comienzo, es insensible al pecado. El esposo es infiel y cae en adulterio con la vecina, y el esposo no le importa y vive así, y eso es normal. Y ella se mete con un hombre casado y eso es normal, y viceversa, ¿cierto? Y no hay ningún problema en eso, porque es insensible. Pero hay algunos que parecen cristianos y que cuando están allá afuera, en lo más oculto de su existencia, cometen todo este tipo de pecados. Y se da uno cuenta en la iglesia que hay gente así. Les contaba de 2 personas que pertenecieron a este ministerio de alabanza, y uno resultó siendo homosexual y el otro viviendo una vida de inmoralidad incontrolable. Y aquí estuvieron cantando y aquí estuvieron predicando la Biblia y lo hacían hasta bien. Y nosotros creímos que eran un original, pero resulta que no, eran una copia del original. Y ahora están en el mundo practicando el pecado porque nunca recibieron a Cristo en su corazón. Amados hermanos, yo termino este estudio diciéndoles: ¿cuál de estos 3 tipos de personas que Pablo presenta en este pasaje de Efesios capítulo 4 es usted? Usted es el que le gusta venir a la iglesia porque es agradable la música, porque le gusta cómo predica el pastor, porque aquí no piden plata, bueno, porque hay una costumbre religiosa de hacerlo, y su vida es desobediente a la Biblia. Usted es una persona que no tiene a Cristo en el corazón, o usted es un creyente verdadero, fiel, que ora, que lee la Biblia, que se esfuerza por hacerlo, que lucha, que se arrepiente, que peca y viene y dice: pastor, pequé, disciplíneme, ayúdeme, colabóreme. O usted es un cristiano que parece ser original, que quizás sirve en la iglesia, que viene, se congrega, que si el pastor lo pasa aquí a orar, usted tiene un gran discurso en su oración y nos tiene a todos engañados, y tiene una vida contraria a la palabra. Esa es una respuesta que solamente usted se puede dar. Y mi deseo, y sin duda el deseo del apóstol Pablo acá, es que todos seamos cristianos verdaderos. El único fin de ser un cristiano verdadero es la eternidad. Que Dios algún día, cuando venga por su iglesia, usted no diga: uy, me quedé por ser una fiel copia del original, o me quedé porque yo nunca le creía a ese pastor de esa iglesia donde yo iba y me predicaba y decía tantas cosas y a mí me parecía eso una cosa religiosa. Sino que algún día lleguemos al cielo y digamos: me esforcé por hacerlo y por eso tengo el galardón. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Esta palabra es dura, Señor, porque ser un cristiano verdadero, un cristiano legítimo, es difícil.
Hay que luchar, hay que esforzarse. Y pecamos y nos equivocamos, Señor, y nos resbalamos y caemos, Señor, y tratamos de desviarnos, Señor, porque es más fácil pecar que obedecer tu palabra, Señor. Pero hoy, si en este lugar, en este momento, hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, yo te pido que entres a sus corazones, que entres a sus vidas, que le muestres tu misericordia, Señor. Tu palabra dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y quizá algunos que no te han recibido en su corazón, que no tienen un estilo de vida diferente, con un pensamiento diferente, que no se han vestido del nuevo hombre, que están aquí, Señor. Quizá esta palabra y muchas otras que han escuchado hayan cabida en sus corazones. Qué necesario, Señor, es que tú les salves, por favor, Señor. A los que son cristianos verdaderos, Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos que nos fortalezcas, necesitamos que nos guardes del pecado, que nos guardes del mal, Señor, que nos ayudes a controlar la ira, la forma de hablar, Señor, que renueves el espíritu de nuestra mente, que nos transformes cada día, Señor, para ser cristianos legítimos, Dios. Y si quizá hay un cristiano que no te tiene en el corazón, entonces, Señor, también te pedimos que quebrantes su vida y su corazón. Y que esta noche, Señor, tu presencia entre a nuestras vidas. Tu espíritu nos selle, Señor, como un original, Señor, y no como una copia del original. Porque necesitamos y sabemos en realidad que tú eres Dios, que envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, y que todo cobra sentido, Señor, cuando vivimos y caminamos cada día por esta salvación tan grande, Señor, por la que tenemos que luchar cada día con temor y temblor. Aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones, aquí está lo que somos, Señor. Te necesitamos, dependemos de ti, y sin ti nada somos, Señor. Visítanos, encuéntranos, alcánzanos y sálvanos, por favor, te lo pedimos en esta noche. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor